les digo es lo que es interpretar la tomografía, ¿no es cierto? Ahora, con frecuencia se van a enfrentar en vida diaria como médicos es esto. La tomografía en la emergencia. Tienen que aprender a interpretar. ¿Por qué? Porque es, si quieren, el primer paso para hacer el diagnóstico de un paciente que tiene un deterioro neurológico. O a veces no. A veces una simple cefalea, ¿no es cierto? Se hace una tomografía y hay que tratar de descubrir qué es lo que tiene el paciente. Bien. Para recordar, cráneo. Nosotros vemos, seguramente en la familia vieron ustedes, ¿no es cierto? Toda la distribución parietal, frontal, temporal, occipital, todo lo que es el malar, el maxilar, el maxilar superior, los dos proximales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos esto, lo mismo. Tenemos que aprender a interpretar que estas estructuras normalmente se marcan como debe ser. Pero si yo veo alguna otra línea que no sean estas, seguramente este paciente tendrá alguna patología, en este caso si será una fractura de cráneo, ¿no es cierto? Bien. Por debajo, ¿qué es lo que tenemos? Esto. Entonces, cada trauma, ¿no es cierto?, va a lesionar el cerebro. Las famosas llamadas, van a escuchar ustedes hablar mucho en los médicos familiares, las conmociones. Conmoción es cuando el cerebro se sacude por un golpe. Entonces el paciente muchas veces no se acuerda de ese momento, o sea, pierde, digamos, la noción del tiempo de ese momento, no se acuerda la conmoción, pero no tiene déficit. Dolor, probablemente, alguna pequeña náusea, pero nada, ¿no es cierto? Y cuando existe lesión, vamos a ver que se lesionan las venas, las arterias, el parénquima cerebral, van a provocar las contusiones, los hematomas, etc. Fosa posterior, digo, la base de cráneo se divide en tres: fosa anterior, fosa media y fosa posterior. La fosa anterior es desde la parte de la tabla interosocipital a la mayor de los esfenoides, tenemos la lámina cribosa. La fosa media desde ese nivel hasta el borde superior del peñasco, donde va a estar los polos temporales, y la fosa posterior desde el borde superior del peñasco a la tabla interna del occipital. Entonces tenemos la división de la base de cráneo, fosa anterior, media y posterior. Acá tenemos la fosa anterior, donde va a estar la parte de lo que es la base del lóbulo frontal con las cintillas olfatorias, y el bulbo olfatorio va a estar localizado más o menos a este nivel, ¿no es cierto?, que es la lámina cribosa, por donde atraviesa, ¿qué cosa? Las fibras olfatorias, ¿no es cierto? Tenemos al nervio óptico. El nervio óptico que está cortado esto, que atraviesa estos orificios, el conducto del nervio óptico. Tenemos al quiasma óptico que está por encima de la silla turca, ¿no es cierto? Acá tenemos esto que vemos acá, como canal, es parte de lo que es la carótida interna. La carótida interna. Después por acá sale el bulbo y la parte superior de lo que es la médula cervical, y por encima de esto vamos a ver qué cosa: el mesencéfalo, pero esto mucho más arriba. Tenemos el bulbo, la protuberancia, y arriba tenemos el mesencéfalo. ¿Qué es lo que se cose por lateralmente por
por la cisterna perimesencefálica, la arteria cerebral posterior que va a dar irrigación al tronco cerebral, a la parte de lo que es la cara interna y basal del temporal y el occipital. Pues fíjense ustedes, todo esto tiene que tener una relación, ustedes tienen que hacer una relación, ¿para qué? Para poder interpretar, llegar a un diagnóstico cuando un paciente está en la emergencia. Vemos esto, otro preparado, surcos y fisuras del cerebro de la convexidad con arterias, y acá tenemos las venas. Y este es el seno longitudinal, que lleva desde torno la sangre hacia el corazón. Vemos acá está sin arterias, solamente surco, y acá vemos a las venas. Esto es visto de arriba, visto la convexidad. Esto ya lo vimos. La irrigación, digamos, por segmentos de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y vemos la arteria orbitofrontal, prefrontal, precentral, la central, parietal anterior, parietal posterior, angular, temporal-occipital, temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y temporopolar. Esto también ya lo vimos en la irrigación en profundidad de lo que son las arterias importantes, ¿no es cierto?, del cerebro. Lo que está en celeste corresponde a la arteria cerebral anterior. Cerebral anterior. Se encarga de irrigar esa zona. La cerebral media en general es la que da mayor extensión de irrigación en el cerebro. Y lo que es verde y marrón corresponde a lo que es la cerebral posterior. Entonces vemos esto, ya lo vimos, ¿no es cierto? Acá parte de lo que es cervical superior, el bulbo, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué cosa? Fosa anterior, fosa media, fosa posterior, tenemos parte de las órbitas, el polo temporal, ¿no es cierto? Y lo que es el cerebelo con la protuberancia y el cuarto ventrículo. Seguimos viendo. Tenemos acá, ya vimos esto, cerebral anterior, comunicante anterior, carótida interna, cerebral media, ¿no es cierto?, la tienda del cerebelo. Esto es la arteria basilar, la protuberancia y las cisternas perimesencefálicas, el cuarto ventrículo, los hemisferios cerebelosos y el dermis. Esto es parte de lo que es el peñasco, ¿no es cierto? Acá mucho más arriba ya se marca mucho mejor la arteria cerebral anterior, cerebral media, esta es la comunicante posterior, esta es la cerebral posterior, y todo esto forma lo que llamamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono de Willis. Vemos parte de lo que es la parte baja del mesencéfalo, las cisternas perimesencefálicas, la cisterna crural, la cisterna ambiens, parte de lo que es el cuarto ventrículo. Esto es el dermis, ¿no es cierto? Y vemos mucho más arriba, tenemos los ventrículos laterales, la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y globus pálido, y al medio tenemos lo que se llama la cápsula interna, y afuera tenemos la cápsula externa. Bueno, estos son los colículos del mesencéfalo. Acá se ve la cabeza del núcleo caudado, se marca mucho mejor la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, y esto es lo que se llama el tálamo. El tálamo, que va a formar parte de las paredes laterales de lo que es el tercer ventrículo. Tenemos los ventrículos laterales. Esto es parte de lo que son los plexos coroideos en la parte posterior. Acá también marcamos mejor el plexo coroideo. Las paredes del epéndimo, digo, de los ventrículos laterales está dado por el epéndimo. Estos son los surcos de la corteza, de la sustancia gris. Tenemos acá la diferencia entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, la línea media tiene que ser conservado. Tenemos acá mucho más superior, menos detalle anatómico, surcos de la convexidad. ¿Y qué hacemos con este paciente? Ya aprendimos, ¿no es cierto? Recordamos lo que es la parte anatómica y fíjense ustedes. Esto es un accidente que hacemos. El trabajo tiene que ser multidisciplinario. Fíjense, el tubo en el tórax, por
obviamente también puede cervical, no se lo moviliza, tratamiento de emergencia rápidamente. Los pacientes muchas veces llegan a la terapia después de la cirugía para estar con monitoreo de la presión intracraneana, ¿no es cierto?, para ver y manejar los valores y manejar mejor el cerebro. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenemos esto. Cuando tenemos un paciente en emergencia, ¿qué hacemos? Una radioterapia, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es una radiografía. ¿Por qué? Porque el papá lo exige, porque, ¿no es cierto?, no sé, inseguridad del médico, lo que quieran, hacemos la radiografía con un técnico. Y a veces encontramos estas. Yo sé que acá hay la sutura frontal, ¿no es cierto?, ortoparietal, acá tenemos la temporal, acá tenemos la occipital, pero estas no tendrían que estar. Entonces, si yo veo que no están, no deben estar estas, para mí es una fractura, ¿no es cierto? Entonces, este paciente tenía, porque bajaba mucho más, ¿no es cierto?, esta imagen, fíjense, la cisterna perinencefálica, no existe. Entonces yo ya me tengo que preocupar porque no tiene la cisterna perinencefálica, porque si no hago nada, el paciente se muere. Entonces, fíjense ustedes, paciente de la emergencia, tenemos que actuar rápidamente y tengo que recordar esto, que en las cisternas perinencefálicas se conoce qué cosa, la arteria cerebral posterior, que si esto está colapsado, ¿no es cierto?, el paciente no tiene circulación en toda esta zona. El paciente entra en coma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el órgano necesita articular actividad. Eso, porque, ¿no es cierto?, se lesiona el sistema reticular activador ascendente, el famoso SAR, ¿no es cierto?, el que los mantiene despiertos de día y dormidos de noche, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, todo esto que avanzamos, estamos poniendo en práctica, nada más que, ¿no es cierto?, ahora ya estamos, digamos, con pacientes en emergencia. Entonces, fíjense ustedes, no tiene cisterna, ¿no es cierto? Este es el hematoma epidural con desplazamiento de línea media. Esto ya lo vimos en la anterior clase, el marcado del paciente, ¿no es cierto?, la fractura que encontramos, ¿no es cierto?, el hematoma gigante del cerebro, y este es su cerebro hinchado, si quieren, edematizado, pero sin lesión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejarlo sin hueso, de hacer una plástica de dura madre y, ¿no es cierto?, este es otro paciente, 25 años, de grave, fíjense, no hay sistema perinencefálica. Entonces yo me tengo que preocupar, veo contusiones acá, levantado esta parte de lo que es la fractura con la presión intracraneana, totalmente desplazado, fíjense ustedes, hacia arriba con la presión, de masa encefálica por el conducto auditivo externo. Entonces este paciente tiene una fractura de base de cráneo, ¿no es cierto? Entonces, a este paciente, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya lo vimos también en la anterior clase, este es su cerebro. O sea, por eso es que tenemos que aprender a actuar rápidamente, se hace una plástica de dura madre, nos dejamos sin hueso, ¿no es cierto? Y esta es, ¿no es cierto?, la fractura que tenía en ya se los dije, tal vez voy a dejar pasar. Necesito que me entiendan, necesito que me escuchen. Ya se los dije, no quiero que hablen con el compañero de al lado, no quiero que estén chateando, no quiero que duerman, no quiero que consuman bebidas sólidas o líquidos y alimentos, quiero que me entiendan, porque si no pierdo mi tiempo, pierden su tiempo ustedes y perjudican al resto. Para eso, simplemente, como otros docentes, ¿no es cierto?, para mañana lean tal tema por avanzado,
Más fácil para ustedes, más fácil para mí. A ustedes les gustaría que yo esté explicándoles, sigo chateando y les explico. Y fíjense en la imagen, yo sigo así, falta de eso, falta de respeto, ¿no es cierto? Pero les gustaría que yo esté con mi agua, estoy hablando y con un agua ahí, o no sé, mi hamburguesa, comiendo, y ustedes escuchando la clase. No me entienden lo que hablo, ¿no es cierto? Es una falta de respeto. Entonces, lo mismo quiero yo de ustedes, que me entiendan, que me atiendan, que estén concentrados para entender el tema. Y si no, no tiene sentido. Por esta vez voy a dejar pasar. La próxima vez se termina la clase y tema para avanzar. Seguimos. Entonces, este paciente que se actúa rápidamente termina así. ¿Tiene una lesión en la cabeza? Sí. ¿Tiene algún déficit? Probablemente sí. Pero está en su domicilio, con su familia. Es importante que actuemos rápido. Es importante tomar decisiones, es importante saber interpretar lo que tiene el paciente, ¿no es cierto? Por eso es que uno tiene que aprender a interpretar una tomografía en la emergencia y tomar decisiones rápidas, decisiones certeras, decisiones que van a ayudar al paciente. Porque si no hacen eso, cuanto más tiempo pierdan, el paciente se complica y se muere. Es importante tomar ese tipo de cosas y cuando vemos esto, por ejemplo, yo sé que esto es un fragmento óseo que está metido ahí, que está lesionando el parénquima cerebral. Esto es un infarto ya instalado viejo, esto es una fractura con una reconstrucción. Y fíjense ustedes cómo el cerebro, por la presión, eleva la parte, digamos, de las fracturas. Entonces uno tiene que entender todas estas cosas para poder actuar. Esto ya lo vimos, sabemos que sé que esto es el peñasco, esto es la mastoides, y sé que por acá, entonces, ¿qué cosa? La demasiado, ¿cierto? Entonces, si esto está fracturado, puede haber pérdida del microcéfalo, repito, una otorraquia o no, pero sé que va a tener alguna lesión del nervio facial. Y normalmente el nervio facial no se manifiesta como parálisis del nervio facial inmediatamente, salvo que esté seccionado. Si solamente es fractura, va a provocar un proceso inflamatorio y va a disminuir el conjunto del nervio facial. Entonces, estos pacientes van a tener, ¿qué cosa? Una parálisis facial a la semana o a la segunda semana. Entonces, el paciente está bien todo el tiempo, de pronto empieza a toser. Y doctor, ¿y por qué está así? ¿Qué le dicen ustedes? No, se resfrió, la ventana abrieron y la agarraron. No, es por esto. Porque en realidad que esto, ¿no es cierto? Cuando tenga esa fractura, explicarán, probablemente en unos días va a tener una parálisis facial que eso va a recuperar posteriormente con fisioterapia y tratamiento médico. Uno tiene que advertir un poco de las cosas que van a pasar, ¿no? Entonces, para eso que tienen que saber, ¿no es cierto?, lo que puede pasar en un accidente. Este es un cascotazo, un ladrillo que fractura un hundimiento. Este otro es un clavo en la cabeza.
dos hermanos jugando, con unas maderas, uno agarra con la madera, le golpea la cabeza y el otro agarra una que tiene clavo y le mete la cabeza. Entonces, hay que resolver, hay que sacar esto y separar el cerebro que está dañado. Este es otro paciente mío que tiene un cuchillo acá. Pero ¿cómo fue? Dos amigos van a comer y empiezan a beber. Empiezan a pelear, ¿por qué? Porque uno de ellos es novia de la hermana del otro. Se pelean y con tan mala suerte que este que está así agarra un cuchillo de los que estaban comiendo y le da, ¿no es cierto?, un puntazo en el abdomen. Con tan mala suerte lesiona el hígado y la arteria hepática. Este otro ni puede usar el cuchillo y le da en la cara. Está así. Entonces, ¿qué es lo que cuando van a un puesto médico le dan un puntito acá, el médico, y dice, no tiene nada, vaya a la casa. Y llega al hospital así. El otro obviamente está en la terapia y falleció por desangrado, ¿no es cierto? Y este paciente llega con el cuchillo dentro del cráneo. Obviamente estas son las fotos, algunas de las fotos, ¿no es cierto? Ven acá, este es el artefacto que se ve. Un neuroencéfalo, acá a la punta del cuchillo. Y obviamente se tira el cuchillo. ¿Qué es lo que hace? El paciente hace una demanda al médico que le saca el cuchillo porque le dejó deformada la cara. Le salvaron la vida y hace demanda. ¿No es cierto? Este es otro paciente, previas a las fiestas de fin de año, lo asaltan y recibe una guía de arma de fuego. Este paciente llega al hospital, ¿no es cierto?, todavía lúcido, pero el problema es que, ¿no es cierto?, que en el proyectil ese se hacen los estudios y por suerte desgarró la superficie del cerebro y este es el cerebro. Obviamente está todo lesionado la parte de la cisterna silviana, la parte motora y sensitiva, el resto está bien. Obviamente quedó con déficit, ¿no?, pero vivo. Entonces, todas estas cosas son patologías de emergencia que las tenemos que saber interpretar en la tomografía y tomar conductas. Este es otro paciente con perdigones en la cara. Entonces, si yo veo esto, yo sé que esto está dentro del cráneo, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, eso no estaba en la piel. El que estaba lesionado era este punto que estaba lesionando un hematoma frontal, contusión frontal. Esta es una imagen del paciente anterior que más o menos era igual, no tengo la foto, pero puse eso para que vayan entendiendo. ¿No es cierto? El gesto está indemne y por dentro, por acá, estaba esta contusión. Se hace una reconstrucción, una cranioplastía, y algunas veces cuando vemos este tipo de imágenes, hemorragia subaracnoidea traumática, vemos este tipo de cerebro. Cerebro bañado con sangre. Entonces esto va a incitar, va a provocar mucha inflamación. ¿Por qué? ¿Qué funciones tiene la sangre? Hematología llevada. ¿No llevaron? ¿No llevan hematología ustedes? Siguiente semestre. La fisiología llevaron, ¿no es cierto? La fisiología se lleva. ¿Qué función tiene la sangre? ¿Bien? Transporte de oxígeno, ¿qué más? Está bien, porque es el transporte de oxígeno, el transporte de alimentos, de nutrientes, ¿qué más? Mantener
la bulimia. Después, llevar los desechos. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? Todo eso dentro de las arterias y las venas. ¿Qué pasa si está afuera? Se coagula. No, ¿qué pasa si está afuera? Por ejemplo, no sé, algunas veces recibieron algún inyectable intramuscular y a veces se hace hematoma, ¿no es cierto? O cuando reciben una sangre o suero o fisiológico o lo que sea, por vena y de pronto se infiltra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice el paciente? ¿Qué dice el que está afectado? ¿Qué le duele? Es un proceso inflamatorio. La sangre dentro de las venas es un elemento noble, pero cuando está fuera de las arterias y las venas es un elemento nocivo, agresivo, porque lesiona los tejidos, provoca inflamación, necrosis. Entonces, si yo veo que hay sangre que no está dentro de las arterias y está en el cerebro, sé que va a lesionar el cerebro. Simplemente eso. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo que pensar que este paciente va a tener un serios problemas. Este es otro paciente, fíjense que ¿qué es lo que tiene? No tiene surcos de la convexidad, tiene desviación de línea media, pero ¿esto qué es? Una imagen compatible con ¿qué? Con un hematoma epidural, ¿no es cierto? O extradural. ¿Por qué? Porque la imagen es ¿no es cierto? Comúnmente. Pues fíjense, uno tiene que aprender a interpretar este tipo de cosas para decir, porque ¿qué le dicen al paciente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene esta imagen? ¿Qué es? No es un subdural, no es un subdural, es un epidural, ¿no es cierto? Pero si yo veo esto, este sí es un hematoma subdural. ¿Por qué? Porque la imagen es lo que se llama imagen en media luna, ¿no es cierto? Eso dicen los libros, pero ustedes ven media luna, no es media luna, es cóncavo convexo. Pero en el lenguaje común se habla de media luna. Entonces yo ya sé que con la imagen esta es un hematoma subdural. ¿De qué características? Agudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la hiperdensidad de la imagen, ¿no es cierto? Hiperdensidad de la imagen. Entonces, ¿para qué entonces es un subdural agudo? Con desplazamiento de línea media, colapso parcial del ventrículo, y esto, lo mismo. Es una imagen de un hematoma subdural subagudo. ¿Por qué? Porque tiene la misma imagen isodensa que el parénquima cerebral. Tengo acá los surcos, pero acá no. Recién empieza acá. Tengo esta línea que está marcada. Entonces, para mí, esto es un subdural subagudo. ¿Cuándo se presentan las imágenes subagudas? A partir de la segunda semana. Entonces ya sé que esto es un subdural subagudo que probablemente tenga una evolución de más o menos 2 semanas o un poco más, ¿no es cierto? No antes, porque si es antes es hiperdenso. Si es hiperdenso es agudo, pero este es subagudo. Pero si yo veo esto, lo mismo, fíjense ustedes, parecería todo normal, ¿no es cierto? Es un subdural subagudo. Y si veo esta otra imagen, seguramente, ¿no es cierto?, es totalmente diferente. Imagen
densa, intraparenquimatosa. Intraparenquimatosa. ¿Por qué? Porque está dentro del parenquima cerebral y está ¿dónde? En el... ¿Dónde está ubicado esto? Lóbulo frontal. Por acá viene el surco central. Por acá. Esta parte es el lóbulo frontal. Entonces, frontal y parietal. Estos pacientes, especialmente, tiene indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque todos los hematomas intracerebrales lobares tienen indicación quirúrgica. Cuando hablamos de lobares estamos hablando de que está casi en la superficie córtico-subcortical. Entonces, yo veo a este paciente, hacemos un agujero y evacuamos. Tenemos el hueco ahí. Pero a veces tenemos estos pacientes que son totalmente profundos. También son hematomas intracerebrales, pero profundos. Si yo quiero evacuar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cortar el cerebro sano. Entonces, seguramente voy a dejar más presión de lo que ya tiene el paciente. ¿Vale la pena operar? No. Los hematomas, esto que está acá localizado a nivel de lo que son los tálamos, no tiene indicación quirúrgica. Los hematomas talámicos no se operan. ¿Por qué? Porque primero es profundo y segundo, ¿con qué se conecta el tálamo anatómicamente? ¿Con qué? Alguien dijo algo, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? El mesencéfalo. Entonces, el tálamo se conecta al mesencéfalo. Fíjense ustedes, este hematoma está lesionando ¿qué? El mesencéfalo. Entonces el paciente estará en coma. ¿Por qué? Porque está lesionando la parte superior de ¿qué? Del sistema vestibular activador ascendente. Vieron que es importante saber interpretar estas cosas. Entonces el paciente va a estar en coma. ¿Vale la pena operar? Entonces es otro tipo de patología. Esto sí, es un epidural, porque está comprimiendo las arterias perimesencefálicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está frente a un paciente, ya sea hematoma epidural, hematoma sutural, hematoma intraparenquimatoso, herida de algún cuello, fractura, hundimiento, contusiones, politrauma o lo que sea, seguramente van a tener una tomografía. Estamos hablando solamente del cerebro, no estamos hablando de columna cervical, dorsal, estamos hablando del cerebro. Interpretamos, ¿no es cierto? La tomografía, hacemos el examen rápido del examen neurológico, hacemos el famoso ACDS y tenemos que tomar una conducta. Entonces, para eso tienen que tener conocimiento base para decir, este paciente se opera, este paciente no se opera. A este paciente hay que operarlo lo más antes posible, a este, por ahí, las cisternas están libres, todavía nos da chance un poco a poder estabilizarlo. Pues fíjense ustedes que la medicina, ¿no es cierto?, es totalmente diferente el manejo en la emergencia, es totalmente diferente el manejo en consultorio y es totalmente diferente el manejo de los pacientes internados. Y es totalmente diferente el manejo pediátrico del adulto joven y de los pacientes de la
tercera edad. Como verán, esto que se los muestro en un pantallazo lo van a ver todos los días de su vida cuando estén en el hospital. Hasta que seguramente hagan alguna especialidad y probablemente después de eso ya un poco se liberen de ver y manejar este tipo de patología y este tipo de pacientes. Por eso a mí me interesa que me presten atención, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar a los pacientes en la emergencia. Saber interpretar la tomografía, saber interpretar una radiografía, ¿no es cierto? Y obviamente, seguramente en las diferentes especialidades van a ver, saber interpretar una tomografía abdominal, una radiografía de tórax, etcétera, etcétera, que, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, independientemente de todo eso, lo que uno tiene que hacer es proteger, salvar, ¿qué cosa? El cerebro. Si no salvamos el cerebro, ¿de qué sirve que sea todo un éxito la reconstrucción del brazo, la pierna seccionada, o la carótida, o el abdomen, o lo que sea, si el paciente queda en coma? No tiene sentido. Pero el paciente, si salvamos el cerebro, puede vivir con menos 2-3 metros de intestino o medio hígado, y su cerebro está bien. ¿Cierto? Entonces, todo pasa por esto. Saber interpretar el cerebro, saber interpretar la tomografía y saber tomar una conducta rápida con relación a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces terminamos la clase por hoy. ¿Sí?